El tema que nos ocupa hoy es el bautismo bíblico. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La primera parte del mandamiento es hacer discípulos. Es decir, que se trata de formar seguidores de Cristo, de personas que estén dispuestas, decididas a seguir las pisadas del Maestro. Deben hacerlo todos aquellos que fueron bendecidos con la salvación eterna en Cristo. ¿Qué es el bautismo bíblico? En primer lugar, es un paso de obediencia al Señor. El Señor manda, yo obedezco. Ese es el primer punto sobre el bautismo, un paso de obediencia al Señor. En segundo lugar, debo decir que es un testimonio público de mi fe en Cristo. Todas las personas que me verán pasar por las aguas del bautismo sabrán que yo pertenezco a Cristo, que yo soy salvo por medio de Cristo, y ahora al pasar por las aguas estoy dando mi testimonio de que soy un miembro de la familia de Dios, salvo eternamente por Cristo. En tercer lugar, el bautismo significa el testimonio del comienzo de una vida nueva. Porque al salir de las aguas del bautismo, mi compromiso público es que voy a vivir una vida nueva y una vida abundante en Cristo Jesús. Los tres pasos entonces: un paso de obediencia al Señor, un testimonio público de mi fe en Cristo y un testimonio de que comienzo una nueva vida, una vida abundante con Cristo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Su origen viene del idioma griego de la palabra baptizo, este término que significa sumergir o zambullir. Por eso es que el bautismo bíblico consiste en sumergir un cuerpo en otro, el cuerpo de la persona sumergido en el agua. Eso es la palabra bautismo, que es tomado de la palabra griega baptizo, que se aplicaba a aquellas mujeres que generalmente lavaban sus ropas en el río junto a las piedras, y luego cuando enjuagaban esa vestimenta, la sumergían, la sacaban limpia desde el agua. Eso se llamaba baptizo o bautismo. Para el bautismo se necesita agua. Nunca la Biblia contempla lo que se conoce el bautismo por aspersión o el bautismo por rociamiento. Eso es nada más que le salpican algunas gotas de agua. Eso lo aplican algunas religiones, pero no es lo que la Biblia llama bautismo. Otra vez, bautismo es sumergir un cuerpo en otro, sumergir el cuerpo de una persona enteramente en el agua. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el verso 23, habla de Juan el Bautista y dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ponemos énfasis en la expresión había allí muchas aguas, porque era necesario que el cuerpo se sumergiera enteramente en el agua. Eso se llama bautismo por inmersión. Es lo que vemos en la Biblia y es lo que practicamos los bautistas desde hace 2000 años. Bautismo por inmersión. El Evangelio de Mateo, el capítulo 3 y el verso 16 dice que Jesús fue bautizado y luego subió del agua. Note esa expresión, subió del agua, refleja que había mucha agua, que su cuerpo fue sumergido en el agua.
¿Por qué es importante el bautismo? También lo es porque es un mandato del Señor, damos un paso de obediencia al Señor, pero cuando nosotros nos bautizamos, eso también nos agrega a la vida de una iglesia local. Notamos esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el verso 41. En aquella predicación de Pentecostés que Pedro se puso de pie junto con los 11 y anunció el mensaje del Evangelio, y dice ahí la palabra Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La gente fue compungida en su corazón. Fueron quebrantados, atravesados por el poder de la palabra de Dios, del Evangelio, creyeron en Cristo, fueron bautizados inmediatamente y fueron añadidos a la iglesia. Pues el bautismo me agrega a la iglesia local. El bautismo consiste en 3 pasos que necesitamos también meditar. El bautismo habla de la muerte, de la sepultura y resurrección de Cristo. Otra vez, el bautismo contempla estos 3 pasos: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Note conmigo cómo dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 6 y versículo 3 a 5. Estas palabras dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Primer paso, muerte. Porque somos sepultados. Segundo paso, sepultura. Juntamente con él para muerte por el bautismo, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Tercer paso, resurrección. El andar en vida nueva. Bien, el bautismo es algo simbólico. Porque también cuando yo entro a las aguas del bautismo, al momento de sumergirme en el agua, yo simbólicamente estoy muriendo al estilo de vida del mundo, a la filosofía de este mundo. Otra vez, simbólicamente cuando mi cuerpo es sumergido en el agua, yo estoy muriendo al estilo de vida del mundo, a la filosofía del mundo. En segundo lugar, en esa fracción de segundo en que mi cuerpo está debajo del agua, mi vieja vida es sepultada. Mi antigua vida es sepultada. Recordarán ustedes cuando Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. En el momento de sumergir mi cuerpo en el agua, simbólicamente estoy muriendo a mi vieja vida, sepultando mi vieja vida. Y al salir del agua, ese es el tercer paso representado en la resurrección. Y en mi experiencia es el compromiso público a vivir una nueva vida con Cristo. Al entrar al agua, yo muero a mi vieja vida, sepulto mi vieja vida y al salir del agua inicio una nueva vida con Cristo. Pues ahí está reflejado el bautismo. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Quién debe ser bautizado? Y la respuesta es todas aquellas personas que han creído en Jesucristo como el Salvador. Pues esto es sumamente importante porque es el único requisito que se necesita para ser bautizado. Tener la certeza de haber creído en Jesucristo como el Salvador. Otra vez, el único requisito que necesito para ser bautizado es haber creído en Jesucristo como mi Salvador. Dice la Biblia en Hechos, el capítulo 2, versículo 41 que ya hemos leído, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, que aquellos que creyeron en Jesús como el Salvador, esos fueron bautizados. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 y el versículo 12,
Esto fue una experiencia que sucedió en la ciudad de Samaria, donde Felipe el evangelista estaba predicando el evangelio. Y dice así el texto: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oyeron a Felipe, predicaba el evangelio, creyeron y se bautizaron, creyeron y se bautizaron. En ese mismo capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 35 en adelante, se nos cuenta la experiencia de un hombre eunuco. Él iba en un carro en el desierto y el Espíritu Santo le habló a Felipe el evangelista y le dijo que se acercara a ese carro y que predicara la palabra de Dios. Y dice así, Hechos 8, verso 35 en adelante: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron al agua Felipe y el eunuco, y le bautizó. El eunuco creyó en Cristo y fue bautizado. Una experiencia más. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y versículo 47 y 48, allí es el apóstol Pedro que está de visita y predicando en la casa de un varón llamado Cornelio. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, creyeron en la palabra Cornelios y su siervo, y dice la palabra al ver esto que el Espíritu Santo llegó a esas vidas, creyeron en Cristo, y dice la palabra: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otra vez, un grupo de personas cree en Jesucristo y son bautizados inmediatamente. Seguimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahora en el capítulo 16, versículo 30 al 34. Allí la experiencia es en Filipos. Allí estaban puestos en la cárcel Pablo y Silas. Y luego que el carcelero quiso quitarse la vida, Pablo le dijo: no hagas tal cosa, pues todos estamos aquí. El carcelero dijo: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego fueron a la casa del carcelero y dice allí la palabra: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero creyó, su familia creyó en Cristo, le lavaron las heridas a Pablo y a Silas e inmediatamente todos fueron bautizados. Creyeron y fueron bautizados. Dice la palabra de Dios que todas las personas que creen deben dar ese paso de obediencia, bautizarse y seguir a Cristo, las pisadas del Maestro. ¿Por qué ponemos énfasis en estas cosas? Porque hoy hay mucha gente que no bautiza a los que creen. Pasa un largo tiempo de 3 meses, 6 meses, algunas congregaciones hasta de 1 año, y le brindan cursos de 10 pasos, de 12 pasos, para después finalmente bautizarse. Eso no es bíblico. Abiertamente es antibíblico. Ese es un sistema que está contra la Biblia. Todos los casos que le mencioné son personas que creyeron y fueron bautizados, y uno debe sujetarse, someterse a este principio bíblico, a esta enseñanza. La gente cree y la gente debe ser bautizados. No hay por qué andar dando cursos ni extendiendo el privilegio de ser bautizados. Bautizar inmediatamente después de haber creído en Jesucristo como el Salvador. Claro, debemos asegurarnos que eso no haya sido una emoción pasajera, que haya una comprensión real de la obra de Cristo, de nuestra condición de pecadores, y que haya una comprensión de que Cristo nos salva, nos perdona nuestros pecados y nos da una salvación que es
eterna. El bautismo bíblico, ahí está, un paso de obediencia al Señor, al cual nosotros tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer. Espero que usted pueda tomar esa decisión inmediata, pasar por las aguas del bautismo y decirle al Señor Jesucristo: aquí estoy para obedecer, aquí estoy para seguir tus pisadas, aquí estoy para comenzar una nueva vida abundante, para producir frutos que siempre lleven honra y gloria a tu santo nombre. Pues obedeciendo al Señor, bautizándome, ahora quiero tener un corazón de siervo, quiero conseguir frutos eternos que honren y glorifiquen a nuestro Salvador. No demore su decisión, bautícese, pase por las aguas del bautismo y siga fielmente a Cristo, tomando su cruz cada día. Soy Héctor Catani, predicador bautista, y deseo las más grandes bendiciones de Dios para su vida.